¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Voces del Interior. Mi nombre es Osvaldo Ángel Godoy y, como es común hasta ahora, estoy presentando a autoras y autores de la provincia de Quillota. Y en este caso me tocó presentar a mi querida amiga, la poeta y escritora Paloma Kirchhoff. Ella es una destacada poeta y escritora de la zona. Ha publicado poemarios como este, A Contraviento, que es una plaquette de ese libro del año 2018. Poesía y prosa. Participa acá en una antología del Círculo Literario El Vagón del año 2017. Y tengo este también, que es el tercer concurso de poesía y cuento del Bibliometro, de la cual ella obtuvo una mención honrosa. Así que es una interesante persona que les invito a conocer. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz, un poco nerviosa. Los escritores escribimos porque somos tímidos y nos cuesta hablar en público, pero muchas gracias. Claro, así es. Nuestra querida amiga también es, aparte de tímida, ella también tiene una faceta, digamos, de humildad, porque ella ha hecho mucho trabajo. Ella es miembro del comité editorial de GS Libros, la microeditorial de acá de Calera, y su trabajo es muy metódico, es muy intenso, y yo quería conversar contigo en relación a eso. Partamos desde un comienzo. ¿Cuándo te diste cuenta tú que querías ser escritora, que tenías habilidad para escribir? ¿Fue en la infancia o más adelante? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuenta la leyenda, porque mis padres, las personas que me criaron, decían que yo tenía 3 años y decía poemas de muy pequeña, y mi madre me escribía en cuadernos y yo estaba todo el tiempo haciendo poemas. Era muy inocente desde niño de 3 años, pero no entendía qué era poesía, pero lo hacía. Me salía a cada rato y era así como el que estaba en la casa tenía que escribir lo que yo decía, y era muy fluido. Luego me empezaron a comprar muchos libros. Yo aprendí a leer de muy pequeña. Aprendí sola, y va a parecer mentira, pero lo primero que leí fue La Divina Comedia. Me gustaba porque estaba prohibido en mi casa para mí, porque tenía muchas imágenes, no eran violentas, pero tú conoces las imágenes de La Divina Comedia. Entonces, para un niño que no entendía los infiernos y qué se llama, entonces, y era un libro que me llamaba mucho la atención. Y empecé a leer con ese y me encantó mucho, y bueno, eso fue lo primero que leí. Y después seguí escribiendo pequeñas cosas, mis propios poemas, y más o menos como a los 8 años estaba en la escuela y participé en un concurso y lo gané a nivel nacional, y es como por ahí empezó. Así que nadie me lo inculcó, venía conmigo. Mira, interesante. O sea, tú comenzaste a hacer poesía antes de aprender a leer y escribir. Sí, es anecdótico. Claro. E introducirse también en Dante Alighieri. Me imagino que esas imágenes eran los grabados de Gustave Doré. Sí, exactamente. Claro, sí. Magnífico. Entonces debe haber sido impactante para una niña tan pequeña, ese mundo literario que nos relata, nos poetiza en realidad Dante, porque las traducciones al español sabemos que las hacen en prosa, pero sí, es un poema. Es un poema y es muy místico, pero como yo era muy pequeña, me gustaban los cielos, por ejemplo, de saber que había más de un cielo, que había más de una luna. Para mí eran literales, no era que eran simbólicos, era para mí las 9 lunas, y dónde están todo el resto. Yo veo una... Entonces miraba al cielo y decía, el cielo está roto porque se ven las luces, y al otro lado había para mí una luz. Entonces me imaginaba que las lunas estaban al otro lado. Mira, qué gran imaginación. Sí. Y esta niña, como poetizaba antes de aprender a leer y escribir, me imagino que se le fue fácil ir introduciéndose en el lenguaje natal, digamos, pero además en otros idiomas, digamos. De grande empecé, quería estudiar
semiótica en Francia. Y en realidad mi propósito iba para allá, entonces empecé a estudiar francés y luego me fui a la Argentina porque me resultaba más fácil. Pero al final el destino me cambió, este hado que late en todos. Y bueno, me casé, tuve hijos y no llegué a la Sorbonne. Pero sí estudié un poco de francés, inglés, de grande y un poco italiano también. Pero me manejo más con el inglés. Interesante. Y claro, porque quienes que te conocemos sabemos que también has incursionado en poesía que está siendo traducida al francés. Poemas tuyos. Cuéntanos un poco de eso, digamos. Bueno, antes de la pandemia me invitaron a participar en un encuentro de poetas de haitianos, franceses y latinoamericanos, y en eso estaba yo. Y luego se hizo un trabajo, una antología con esto que se llama Mar Abierto, con los poemas de estas personas haitianas y franceses, y lo publicaron en Francia, pero todavía no llega por el cuento de la pandemia, entonces no te lo puedo presentar. Claro. Y una amiga que tengo que es escritora francesa, le interesó mi trabajo y tradujo algunos de mis poemas que son más bien políticos. Los tradujo al francés. Mira, todo esto a mí me hace pensar que desde la evolución, desde la niña que escribía, o sea, en realidad que decía poemas y se los escribían los adultos, hasta llegar a esta etapa de tu vida donde estás muy activa escribiendo en relaciones internacionales, con traducciones, trabajando intensamente en GS Libro con la corrección, ¿verdad? Con la edición de textos. A mí me da la sensación de que tu infancia debe haber sido también de alguna manera como esta hermosa biblioteca en la cual estamos, Alejandro Silva de la Fuente de La Calera, esta hermosa biblioteca pública que los invitamos a visitarlas cuando puedan. Me imagino que había algún lugar así como este en tu vida. Bueno, sí, había. Primero, yo tenía 2 medios hermanos y muy seguidos, y ellos tenían como su mundo y mi padre tenía una gran biblioteca y tenía estos libros Losada que eran hoja de Biblia y a mí me gustaban mucho y había muchos libros en casa. Sabía por dónde tú eligieras una imagen y además nos compraban muchos cuentos, porque cuando yo hacía poesía me regalaron uno que se llamaba Pepita Canela. O sea, la Pepita Canela iba por mundos rojos y cielos rojos y tenía un amigo y andaba sobre la luna en bote, y para mí era como wow, un mundo maravilloso y me hizo seguir adelante. Sin embargo, de más grande empecé como a escribir relatos y no sabía qué me gustaba más, si escribir relatos o ser poeta, y hasta el momento tampoco lo sé. O sea, ¿te manejas en ambos? Me gustan ambos, sí. Creo que la poesía es muy difícil, pero me viene conmigo, ¿no? Es como saber cocinar. De repente sabes que tienes esas especias ahí y las usas y amas el lenguaje y te gustan las palabras y las buscas y es un deleite. Entonces, tuve la oportunidad de tener una gran biblioteca. Después cuando fui a la Argentina y ellos murieron, porque murieron los dos, se desaparecieron los libros. Bueno, tú sabes cuando... No suele ocurrir, claro. Se desarman como las familias, claro. Y se desarma todo. Pero yo todavía tengo algunos que me los llevé de viaje. Los llevo para... Mi Divina Comedia está derruida, pero todavía la tengo. Sí, es como la literatura es como un viaje también. Sí, ¿no? Todo el rato. Sí. Te hace viajar para mundos infinitos. Y en eso tú también has sido muy generosa con nuestra zona, porque yo sé, digamos, directamente que tú has organizado concursos de cuentos para escolares. O sea, tiene una actividad de gestión cultural bien grande que apoya e incentiva la lectura, la escritura acá en esta zona. Eso tiene que ver también con tu vínculo desde muy niña con la literatura. O sea, ¿qué piensas tú de este tiempo, digamos, de cómo afrontar o cómo ayudar a los niños a enfrentar un libro? Bueno, primero te voy a decir que siento que los adultos deberían enseñar a los niños
el sentido del pensar. Porque los niños tienen el imaginario a prueba de balas, es increíble. Entonces, pero no saben usarlo. Entonces uno puede incentivarlo. Ahora es muy difícil porque tenemos las pantallitas que los idiotizan directamente. Yo no estoy en contra de la tecnología, la encuentro magnífica, creo que es una gran herramienta. Sin embargo, los niños se pierden en eso y pierden el lenguaje, ya no les interesa. Y a raíz de eso se me ocurrió con un amigo que era el director del Colegio Artístico Roberto Mata en Quillota, hacer un concurso literario, pero de peques, de chicos, de saber qué pueden pensar y qué lucubrar en una idea. Que, bueno, tú fuiste jurado ahí, sí. Y no era sin los tremendos cuentos, pero todos pudieron escribir una cosa, una idea, algunos mejores que otros, y fue muy interesante porque hubo un colegio que participaron muchos niños, y bueno, de hecho casi todos los premios fueron para ese colegio, pero hubo buena respuesta al concurso. Sí. Y luego era muy difícil hacerlo, así que nos vimos truncados con César y no pudimos volver a hacerlo. Pero es muy buena idea porque apoya al imaginario del niño, lo saca de esa pantalla que lo esclaviza y puede ampliar todo su imaginario, incluso lo que ha visto en esas propias pantallas, y plasmarlo en el papel y sentir el deleite de hecho hicimos el libro que está escrito a mano y es bastante particular, y a mí me gustaría volver a hacerlo porque confío que los niños saben pensar pero no saben qué están pensando. Claro, eso es importante, ¿eh? Y hazlo en desarrollar su pensamiento crítico. No imponerles una idea, pero saber que lo que están haciendo eso es un pensamiento. Claro, ahí entra en juego mucho la literatura, sí. Ayuda a ordenar las ideas. Bueno, yo espero que una vez terminado esto podamos retomar esas cosas. Sería interesante, claro, sería muy interesante. Bueno. Lo mismo ha ocurrido, ¿no? Como nuestros amigos se van a enterar ahora, tú también eres parte del círculo literario La Calera. Sí. Llevamos hartos años, 6 años, ya vamos para los 7 ya, de funcionamiento. Y eso también nos ha afectado con esto de la pandemia. O sea, sí, nos reunimos por Zoom y es como difícil conversar y hacer las mismas rutinas de camaradería a través de una pantalla porque uno está acostumbrado a lo más de piel, digamos, pero aún así lo hacemos. Eso significa que de algún modo el arte, la cultura de las artes y en especial la literatura tienen un rol importante en esta época de encierro. ¿Qué crees tú? Yo pienso que en este instante, en esta contingencia difícil, el espíritu o el alma o la esencia del ser humano está ávido de las artes. Las artes es lo que mantiene vivo a la existencia. El teatro, la literatura, la poesía, si no la entiendes, puedes leerla. No sé, el cine, que es como una todo. Y ahora, en cuanto se levante todo, yo pienso que la gente está sedienta de este tipo de reuniones culturales porque es lo que te mantiene vivo al final. Claro, es como una forma también de catarsis, ¿no? Sí, todo el rato, y es necesario, y sobre todo ahora porque te aplana o te aplaca, te contiene, claro. Y es como, a mí me encantaría que todas las personas se motivaran como a leer, por ejemplo, a encontrarse en la lectura o con un personaje, identificarse con ello, claro. Vestirse en esas escenas, a escapar un poco de esta angustia de encierro, de opresión obligada. Claro, en torno a eso, bueno, a los escritores en general, yo, o sea, hablo principalmente por mí, como que tenemos una buena relación con el aislamiento y la soledad para escribir. Todo el rato. En el caso tuyo me imagino que no ha sido tan diferente, pero unos sufrimos más que otros la ausencia de las relaciones cercanas. Sí, eso es lo que echamos de menos, de conversarse un vino, claro. No sé, fumarse unos cigarros, unos cafés, claro. Escuchar al otro en vivo y en directo, porque es diferente. De repente, bueno, tú sabes, a mí se me corta la señal, claro. Estoy llena de antenas donde vivo, entonces me corta, es muy difícil. Pero esa calidez que generamos los seres humanos y que hacemos algo de arte, necesitamos así con vehemencia. Sí. Pero obviamente sí, el encierro, nosotros no estamos encerrados.
Claro. Voluntariamente nos aislamos, pero dentro de nosotros están todos esos personajes viviendo, viajando, yéndose. Sí, pues hacia allá quería ir yo. O sea, por un lado estamos un poco aislados de nuestras amistades, de nuestro círculo, pero por otro lado también tenemos la posibilidad de ir desarrollando nuestra literatura. Y yo sé bien de buena fuente, porque trabajamos juntos en GS Libro. Próximamente, esperamos que en septiembre, si no en octubre, porque debido a la pandemia está lento todo este proceso, va a salir tu nuevo libro, tu primer libro de relato, Sí. que se llama El Cité de los Muertos, se va a llamar. Y parte de él también ocurre su proceso de escritura o reescritura de algunos textos en ese ambiente de pandemia, digamos, del año pasado y este año. Bueno, mi forma de escribir relato es: escribo el relato, si me imagino lo dejo, escribo otro, lo dejo, y luego empiezo a trabajar cada uno y los voy intercalando las situaciones. Y sí, puse algunos en estado de pandemia, pero no necesariamente fueron escritos en pandemia, sino que los adecué un poco porque me pareció bien hacerlo. Y yo creo que el humano está en una constante pandemia. Bueno, el nombre de este libro de relatos, El Cité de los Muertos, nos llama así algo como tenebroso, miedoso, pero no es tan así, es como metafórico, digamos. Sí, es como, habla como desde la miseria del ser humano. Los personajes, bueno, no voy a contar los relatos, pero generalmente todos los personajes existieron, son parte de la vida, como diría Almodóvar, es como una ficción real. Son ficcionados porque uno los adecúa, pero son existentes, son personas mayores, personas con pensamientos densos que han pasado momentos álgidos, quizá para el común de la gente que no se entiendan, pero por eso El Cité de los Muertos, porque al final estas circunstancias que viven estos personajes son tan crudas que de alguna forma te destruyen. Claro. Te matan o te sitúan en un lugar tan álgido en la vida real que también son casi zombies. No es gente que va feliz por la vida, no es gente que se enfrenta y le ha sido fácil, sino que son puras circunstancias complicadas que hace que de ti se vaya muriendo un algo. Entonces por ahí es de los muertos, de la gente que ha sobrevivido a circunstancias extremas. Sí, yo se los recomiendo, así que cuando aparezca traten de buscarlo, porque también habla, si bien es cierto, son personajes que tienen carencia, tienen una lucha con la vida, son universales y digamos lo sorprendente es que están basados, como dices tú, en gente de acá de la zona, y esa perspectiva, digamos, novedosa de nuestra cotidianidad es imprescindible, es necesaria. Desarrollar cultura a través de la literatura es súper importante, sobre todo en estos sectores donde vivimos, que aislados del centralismo, o sea, sí, de incluso el centralismo regional. O sea, estamos como aquí poniendo una bandera, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de escribir aquí en zona interior, en la provincia de la provincia, podríamos Para decir? mí es un orgullo. Me parece que uno puede brillar en un desierto si quiere. Y si te da la oportunidad de brillar y te pulen, has de sentirte orgulloso. A mí me parece genial que pueda haber esta instancia cultural. Ustedes como GS Editorial me parece que es una tremenda aporte a la sociedad, y no solo porque yo participo en ello, sino que porque es un gran aporte cultural y están rescatando un montón de escritores emergentes que valen mucho y salen como las flores en el desierto. Están ahí esperando que llueva para florecer, que no pasa en las grandes metrópolis, no pasa en Santiago, tienes que rasguñar mucho pero acá tú estás dando la oportunidad, y para mí eso es como un orgullo. Y mientras más alejado, más grande se hace tu imaginario, más grande vuelas. No tengo problema en el lugar donde escribo, pero estar acá y ser parte es un orgullo para mí. Me parece un gran trabajo, me parece que vas a marcar un precedente y me pone contenta de participar en eso. Qué bueno, compartimos esa visión de
cualquier lugar es otro lugar, como decía Exacto. Borges, Cualquier en lugar la casa de siempre. Asterión, ahí ese magnífico cuento. Y también a mí me motiva también lo que tú dices a pensar en un gran escritor como Hernán Rivera Letelier, que él en el desierto, como dices tú, él se Lo hizo desarrolló florecer, sí. en el desierto. Igual un gran autor que también de algún modo nos inspira a nosotros, ¿ah? Porque el lugar te condiciona o también te puede potenciar. Claro, o te libera. O te libera, depende de la perspectiva en que uno lo tome. Exacto. Aquí no tenemos la restricción o esa lucha, esa pelea de egos que se da a veces, ¿no? No siempre. Aquí hemos logrado una cierta hermandad. ¿Cómo te ha servido de algún modo participar en las actividades que hemos realizado en el Círculo Literario La Calera, digamos? Porque pienso yo que más allá de lo literario también uno necesita mostrar lo que hace a la comunidad. No sé, ¿qué piensas al respecto? Hasta que los conocí, pensaba que solo escribía. Cuando conocí el círculo y participé en él, sentí la necesidad de mostrar lo que escribía. Era diferente el sentido. Se hacía importante que alguien te escuchara, porque había oídos para hacerlo. Entonces, estaban llanos a darte una sugerencia o eso, y eso es como crecer de otra forma, es como una astillita que te va saliendo o un brote. Al principio, cuando eres solo, piensas que a nadie le va a importar, pero cuando encuentras un grupo que te escucha atentamente y luego te felicita o luego te da un incentivo o se discute lo que estás hablando, te nace esa necesidad de poder mostrar lo que haces, de que la gente te escuche. Y de repente te empiezas a hacer conocido y te empiezan a invitar. He participado en algunas lecturas y cosas, van naciendo otras hojas de tu obra y ya tienes ganas de que la gente vea lo que un individuo pues capaz de pensar y exponer como en una mesa redonda o donde sea, pero exponerlo. Atreverse, digamos. Atreverse, sí, a un acto osado de los escritores que generalmente, o por lo menos yo, soy bastante intro y bastante tímida. No lo parezco, pero lo soy. Y eso le agradezco al Círculo infinito, o sea, haberlos encontrado y que me dieran como la necesidad de poder pulir mi trabajo para mostrarlo. Y es una gran herramienta, tener ganas de mostrar, porque te hace adquirir un compromiso que ya tienes, que no sabes, pero adquieres ese compromiso porque tienes la responsabilidad de mostrar algo de buena calidad. No puedes llegar y mostrar cualquier cosa mal editado, pero el Círculo te da eso, te dice, oye, mira, tu trabajo tiene que estar así de brillante para que la gente lo vea. Y te dan ganas de hacer eso. Y eso me ocurrió con el Círculo. Qué bueno. Es como, pienso yo, como que se aterriza el oficio, porque la gente que no escribe o el común de las personas tienen la idea romantizada que dan las películas. Cuando me acuerdo yo de Shakespeare in Love, cuando escribe un soneto y lo escribió. O sea, en realidad debe haber genios así como él que escriben de una patada y la situación queda perfecta, pero en realidad el oficio es más difícil, hay que estar puliendo, reescribiendo, borrando, tachando. O sea, exacto. Como decía el mismo Hernán Rivera Letelier, que él no escribe, él reescribe, no es un gran escritor, es un gran corrector, dice. Exacto. Y a todos nos pasa un poco, digamos. Bueno, Donoso también reescribía y pensaba, y lo pensaba muy bien, porque también tenía esa obsesión de que la cosa fuera buena. Porque es como la responsabilidad. Y he aprendido de ti, Osvaldo. Tú eres mi referente, eres mi maestro y lo sabes. Y hemos tenido en contacto los dos tu obra y yo sé lo exigente que tú eres. Entonces, si eres mi referente, yo tengo que ser igual. Bueno, te lo agradezco, no tanta exageración, pero sí. No, claro, no es exageración. Uno es exigente. Y en torno a esa exigencia también, para que nuestro
invitados detrás de la pantalla, ¿verdad? Sepan que el oficio de la poesía y de la literatura en general es harto sudor, ¿eh? Más que escritura, o podríamos decir las musas, ¿eh? De que se hablaba, la inspiración, en realidad es un sudor bien doloroso. Sí. Y para mostrarles, digamos, el resultado, ¿ya? Me gustaría que nos pudieras leer algo, porque hemos estado hablando de tu obra, del trabajo poético, de la exigencia que uno se pone, así que ahora vamos a presentar a nuestra querida Paloma Kirchmann con uno de sus poemas. Este poema, ¿podríamos explicarle un poquito? Bueno, este es un poema que se llama Velo Blanco, y es como el camino de la luna en relación a acciones de los humanos. Y es bastante revolucionario, tiene un tono... Sí, este está con una mención honrosa en un concurso de hace un par de años. Y es muy largo, no lo voy a leer entero, pero voy a leer unos pedacitos. Y una de las estrofas dice: zorros atan sus manos a púas de avaricia. Los cómplices del orco negocian con la vida. Son sordos a las quejas de los pueblos que mueren. Engullen como buitres insaciables, no cesan. Si alzamos las cabezas, este cielo oligarca oprime con engaños de tormentas ajenas. Si elevamos el puño y gritamos por otros, el olvido nos baña bajo un reflejo hosco. Y la apática luna mira el mordisco torvo. Y así sigue ese, y como ustedes ven tiene una connotación bastante política. ¿Te gustaría compartirnos otro? Si tenemos tiempo, sí, ¿quieres? Algo, un poquitito. Un poquitito. Entonces, voy a leerles uno que publiqué en una de las gacetas literarias que se llama Peuco Dañe, que ellos siempre publican mi obra, y este se llama El Desesperado. Camina en busca de algo por senderos con puertas ciegas. Tiene brillo de ojo ante el oro ajeno. Siente que es propio en la mente. Se esconde en el silencio de los párpados caídos. Se enrabia de impotencia y lame suelas por si las moscas. Y es mosca sin alas, parado en lo que sea. Baila el vals del alma vendida sin son. En la casa grande donde nadie oye, donde nadie cree, se ve en tumba abierta a mediodía y gruñe al polvo de lo perdido. Ve al feliz y lo odia. Así va el desesperado con su corpus breve, siendo anónimo desamparado, siendo otra nada, pululando bajo la lupa de Cronos. Bueno, y aprovecho a invitarte e invitarlos a todos el 22 de julio en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota. Me ha invitado a hacer un programa que se llama La Gorra Virtual, y ahí estaré también leyendo un poco de mi poesía, acompañada con Marcelo Jordán, músico. Qué bueno, ya y saben, aprovecho de despedirme, muchas gracias. Sí, pues gracias a ti por estar con nosotros, gracias a la Biblioteca Pública Alejandro Silva de la Fuente, ¿cierto? A nuestros amigos del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de La Calera, y a ustedes por estar con nosotros, ¿eh? Nos vemos a la próxima entonces.